Hola, ¿qué tal creativos y creativas? Sean bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión tenemos básicamente un video remake de un video anterior, ya que ustedes me han preguntado muchísimo sobre este video, han tenido muchas dudas y he decidido, pues dada la cantidad de comentarios que me han hecho al respecto, hacer un remake completo explicando un poquito más detalladamente lo que se hace en este tipo de efectos de tipo neón. Así que nada más, chicos, vamos a empezar con el tutorial. Muy bien, chicos, muy bien, chicas, vamos a ver que es muy sencillito hacer esto. Voy a tratar de explicarlo lo más detalladamente posible para que puedan hacerlo de manera sencilla. Y bueno, no nos enredemos más y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra herramienta de texto. La vamos a encontrar en la barra de herramientas, en la parte izquierda. Vamos a hacerle un clic a la herramienta de texto y pues en la parte de la hoja de trabajo simplemente le decimos clic y digitamos el texto que necesitamos en este momento. Bien, una vez que tengamos el texto listo, vamos a seleccionar lo que es la herramienta selección, valga la redundancia, y vamos a ampliar un poco el texto. De las esquinas de los bordes, básicamente estos nodos negros, podemos tomar el texto y ampliarlo de manera, digamos, de manera selectiva. Ahí pues simplemente lo ampliamos. Vamos a darle un giro a la hoja de trabajo para que pues el texto se vea mejor representado. En la parte superior izquierda vamos a encontrar lo que es nuestras opciones del espacio de trabajo y simplemente visualizamos los dos iconos de la hoja de trabajo. Uno pues estará en formato vertical y en otro en un formato horizontal. Simplemente le decimos clic allí, correcto, y vean que ya la hoja de trabajo pasa a un formato horizontal. Le decimos un clic a lo que es el texto, vamos a decir la tecla P para centrar y ampliamos un poco. Con el scroll del mouse pues simplemente ampliamos y acomodamos el texto. Ahora vamos a cambiar la fuente para darle, digamos, un poquito más de presencia a ese texto y pues que podamos aplicar de manera mucho más eficiente nuestros efectos. Listo, vamos a seleccionar lo que es el texto. Y en la parte superior, fíjense que cuando yo selecciono el texto, automáticamente cambia la barra superior y vamos a buscar la parte de las fuentes. Aquí donde dice Arial, justamente, vamos a decirle un clic y esto nos va a revelar la cantidad de fuentes que tengamos nosotros seleccionadas o instaladas en nuestro equipo. Vamos a ampliar un poco, tal vez de esta parte vamos a ampliar un poco. Yo voy a seleccionar directamente la fuente Gotham, que es una fuente que yo uso normalmente en este tipo de composiciones. Vamos a buscarla por aquí, aquí la tenemos, Gotham Black. Listo, ahí tenemos la fuente. Ustedes pueden seleccionar la que ustedes prefieran, aunque es recomendable utilizar fuentes que tengan, pues que no tengan serifa y que sean así un poco fuertes para que el efecto se vea lo mejor posible. Bien, una vez que tengamos la fuente, vamos a ampliar un poquito más para trabajar mejor sobre ella y vamos a aplicar el segundo efecto. En este caso, lo primero que vamos a hacer para esto es sesgar la fuente. ¿Qué es sesgarla? Simplemente inclinarla un poco básicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjense, una vez teniendo seleccionada la fuente, dándole un clic, vamos a darle un segundo clic para aplicar la selección de opciones de rotación. En este caso vean que me activan la rotación en las cuatro puntas, en las cuatro esquinas, y además adicionalmente a eso tenemos lo que son las opciones de sesgado. Entonces en este caso simplemente tomamos de la esquina superior, del centro superior, y podemos sesgar un poco ese texto. De esta manera es muy sencillito hacerlo, ¿ya? Y vamos a decirle nuevamente P para centrarlo. Cada vez que hagamos cambios es importante decirle la tecla P para que se centre y pues trabajemos mejor, más fluidamente sobre él. Vamos a aplicarlo sobre esta fuente. Anteriormente en el video pasado pues era una fuente un poquito más gruesa. En este caso voy a utilizar una fuente cerca a la anterior, pero no tan gruesa para que se vea mejor el efecto. Bien, una vez que tengamos esto listo, ya podemos por ejemplo darle un color a lo que es el texto. En este caso yo voy a seleccionar un color azul. Voy a utilizar los colores de la paleta RGB en la parte derecha. Fíjense, aquí simplemente en la parte final, justamente terminando la barra de color, hay un par de flechitas. Ahí simplemente le decimos un clic y ven que se me revelan muchas más opciones de relleno. Aquí pues puedo seleccionar el que yo quiera para que ustedes sepan. Y pues vamos a seleccionar por ejemplo este azul que se ve interesante. Aunque tal vez un azul un poquitito más fuerte vendría un poco mejor. Tal vez el que está abajo, vean que se ve muchísimo más interesante. Este tipo de efectos de neón son mucho más visibles o mucho más eficientes visualmente hablando en fondos oscuros. Así que es importante tener un fondo oscuro. Podemos hacerlo tal vez trabajando fuera en el espacio de trabajo si tienen el espacio de trabajo oscuro. O podemos crear un fondo
oscuro, simplemente es decirle a la herramienta de rectángulo doble clic y creamos un rectángulo alrededor de toda nuestra hoja de trabajo, y a ese rectángulo simplemente le ponemos un color negro. En la parte superior de nuestra barra de colores le ponemos un color negro y vean que ya el texto resalta más, dado que el color que estamos utilizando es un azul bastante claro. En este caso vamos a decirle un clic derecho al fondo y vamos a visualizar la opción bloquear. Esto nos va a permitir que ya no podamos mover ese fondo y podamos trabajar con total libertad. Muy bien, una vez que tengamos esto, vamos a aumentar el kerning de las fuentes. Vamos a aumentar ese espacio entre las letras, vamos a aumentarlo para que a la hora de aplicar el efecto no se mezclen las fuentes, las letras, y puedan visualizarse y puedan leerse bien. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a seleccionar la herramienta forma. Es la tercera herramienta de la barra de herramientas. Le decimos un clic a la herramienta forma y vean que al momento de darle clic me van a aparecer estos dos manejadores en la parte inferior izquierda e inferior derecha. Simplemente tomamos de la parte inferior derecha y vean que con esto puedo ampliar un poco lo que es el espacio entre las letras de la fuente. Nuevamente, herramienta selección, le decimos P para centrarlo y pues ya vamos trabajando, ¿correcto? Bien, ¿qué más podemos hacer con esto? Bueno, vamos a crear lo que es una silueta. En este caso podemos decirle control F9 y nos va a aparecer digamos, este panel en la parte derecha que me va a permitir crear una silueta. Vamos a alejarlo un poquito para trabajar menos sobre ella. Y podemos buscar, lo primero que vamos a hacer es decirle silueta exterior. Hay tres iconos en la parte superior que me van a señalar los modos de silueta. Seleccionaré el último, que es silueta exterior. Bien, podemos darle un tamaño, y realmente en este momento no es importante. Y podemos decirle en la esquina, cuando dice esquina, vamos a seleccionar la del centro que me dice esquinas redondeadas. Aplicamos y vean lo que pasa. Me va a aplicar digamos, ese efecto de silueta con esas esquinas redondeadas. Y aquí sí puedo ya empezar a modificar. Donde dice separar, modifico lo que es el tamaño de la silueta. Vamos a ir buscando uno que se vea, que no haga tan ilegible la fuente, ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Bien, aplicamos, yo creo que ahí está ya perfecto. Vamos a decirle un clic derecho a lo que es la silueta que acabamos de crear. Vean, clic derecho y podemos separar la silueta o su comando control K. Perfecto, una vez que tengamos eso ahí listo, vamos a darle un color a esa silueta. En este caso yo voy a utilizar exactamente el mismo color que estoy utilizando abajo. Puedo copiarlo perfectamente, o si tienen, digamos, esta barra activa, la barra de documento, puedo simplemente decirle al color que estamos trabajando. Bien, una vez que tengamos esto, vamos a decirle un clic al centro. Esto me va a seleccionar el texto interior. Puedo darle una línea de contorno si es el caso, para poder visualizarlo de esta manera. Con el clic derecho en cualquiera de los colores le aplico una línea de contorno para poder visualizarlo, pero no es tan necesario en realidad, porque ahora lo que haremos será aplicar un par de sombras. Bien, ahora vamos a seleccionar lo que es la silueta. De esta manera seleccionamos la silueta y vamos a aplicar una silueta o una sombra de bloque. Vamos a buscar en la parte de la barra de herramientas, hacia la última parte, vamos a buscar lo que es la herramienta de sombra. Vamos a hacerle un clic sostenido allí y vamos a buscar la herramienta sombra de bloque. Hay que tener en cuenta que esta herramienta solo está disponible a partir del CorelDRAW 2020, si no estoy mal. Así que es muy posible que 2019 para abajo no la tengan. Entonces es importante tener eso en cuenta a la hora de crear este tipo de efectos. Vamos a seleccionar lo que es la herramienta sombra de bloque y aplicamos una sombra de bloque. Simplemente buscamos uno de los nodos, no importa cualquiera, buscamos uno de los nodos del elemento al que queremos aplicarle esa sombra de bloque, tomamos, le damos un clic y arrastramos. Ahí simplemente posicionamos donde más o menos nosotros querramos esa sombra de bloque y la soltamos. En este momento la sombra de bloque se está creando de color negro, por eso no la vemos. Entonces podemos darle a la herramienta selección y le decimos control K. ¿Qué va a hacer esto? Va a separar la sombra de bloque. Vean, ya la tengo totalmente separada. Le decimos control Z y ahora vamos a darle otra vez el mismo color, puede ser este azul, y vean que ahora es una sombra de bloque completa que me va a permitir tener ese efecto, digamos, de relieve en el texto. Ahora empezamos a aplicar un par de efectos de sombra. Lo primero que haremos será crear una sombra de fondo para, digamos, para diferenciar lo que es la silueta que acabamos de crear con la sombra de bloque. Vamos a seleccionar la silueta, es importante tenerla seleccionada. Vean, simplemente me acerco a la silueta entre el texto original
y la sombra de bloque en medio, selecciono la silueta que creé. Puedo utilizar incluso colores diferentes, pero bueno, ya es una cuestión de modo de trabajo como tal. Y una vez que tengamos esto allí listo, simplemente vamos a seleccionar la herramienta de sombra. Nuevamente vamos a la parte inferior donde encontramos la sombra de bloque. Nuevamente le decimos clic sostenido allí y buscamos la herramienta de sombra. Aplicamos una sombra simplemente teniendo seleccionada lo que vamos a aplicar básicamente al objeto al que vamos a aplicar la sombra, y arrastramos desde el centro un poquitito hacia afuera, inclinado hacia la parte inferior derecha. De esta manera creamos una pequeñísima sombra que nos va a permitir diferenciar un poco la parte superior de la parte inferior. Ahora esa sombra vamos a decirle la herramienta selección y vamos a decirle también Control K. ¿Esto qué va a hacer? Va a separar nuevamente. Recuerden que el comando Control K va a separar lo que esté, el efecto en cuestión del objeto original. En este caso vean que ahora puedo separar la sombra, la tengo completamente separada, Control Z para regresarla, y lo que haremos será aplicar un Power Clip en esta sombra, justamente en la sombra de bloque que acabamos de crear. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es muy sencillito. Vamos a decirle clic derecho a la sombra. Justamente, si ustedes no alcanzan a visualizar la sombra, pueden decirle pestaña ver, líneas de dibujo, y vean que ahora la sombra tiene como esos límites de cuadro con lo que podemos visualizarla básicamente. Ahí le decimos un clic derecho, podemos decirle orden hacia detrás de página y eso va a mandar la sombra al fondo de toda la página. Pero es importante tener lo siguiente en cuenta: no podemos deseleccionar la sombra, tenemos que tener la sombra seleccionada en todo momento para poder aplicar el Power Clip. Hay que tener esto muy en cuenta para que el tipo de tutoriales puedan ser ejecutados con efectividad. Bien, tenemos que tener la sombra seleccionada y ahora la sombra está debajo de todo, incluso del fondo. Si yo le colocara un color al fondo, pues no la podría ver porque estaría totalmente al fondo. Ahora, teniendo la silueta seleccionada, la sombra en este caso, vamos a ir a Objeto, Power Clip, situar dentro del marco. Y con la flechita que me aparece vamos a seleccionar lo que es la sombra de bloque. Puede ser en cualquier lado, simplemente la seleccionamos y al decirle ver mejorado voy a poder ver la sombra tal cual como está. Y vean que ahora la sombra pertenece o está dentro de lo que es la sombra de bloque. Control Z para regresarlo a su estado original o a su posición original. Y ahora podemos empezar a trabajar la parte de arriba, a la cual le vamos a crear una sombra también, pero en este caso vamos a trabajar una sombra interna. Tomamos lo que es, seleccionamos el texto, vean que tengo el texto seleccionado, Control Z, vamos a quitar la línea de contorno esa blanca que le hicimos, clic derecho sobre el tintero sin color en la parte superior de lo que es la barra de colores, clic derecho allí y eso quita lo que es la línea de contorno. Ahora vamos a ir a la herramienta sombra en la parte izquierda, en la barra de herramientas, herramienta sombra, y vamos a aplicar una sombra. Simplemente la aplicamos, pero aquí en la parte superior, vean que cuando tengo la herramienta sombra me aparecen estos dos iconos marcados que me van a permitir seleccionar entre sombra, herramienta sombra y herramienta de sombra interior. Seleccionamos herramienta de sombra interior y eso me va a crear una sombra interior una vez que yo le dé clic y arrastre un poco, tal vez un poquitito hacia afuera, no tiene por qué ser demasiado, vean, y ahora es una sombra interior. Esto me va a permitir darle ese efecto como de profundidad un poco a este texto, ¿no? Una vez que tengamos eso allí, yo creo que el texto vamos a poder modificar la sombra. Muy sencillito, en la parte superior, ya cuando haya aplicado lo que es la sombra, en la parte superior voy a visualizar lo que es el modo de fundido. Es decir, puedo disminuir la cantidad digamos de fundido que tiene esa sombra dentro en el texto, ¿no? Y puedo también incrementar la fuerza de la sombra con el manejador que está en la mitad de la herramienta de sombra, ¿sí? Vean, aquí le incremento un poquito la fuerza. Aquí es una cuestión ya de qué tanto la quieren. Vamos a dejarla más o menos por allí, que se ve bien. Y listo, una vez que tengamos eso listo allí, ahora le vamos a aplicar un efecto más a lo que es el texto que está en el centro, que va a ser un efecto de degrade. ¿Cómo hacemos este efecto de degrade? Vamos a seleccionar la herramienta de relleno interactivo, que es este botecito de pintura rojo en la parte izquierda en la barra de herramientas. Lo seleccionamos y ahí simplemente vamos a teniendo seleccionado, como es lógico, lo que es el texto. Cuando me refiero a texto me refiero a la fuente que estamos trabajando, no a la silueta ni a la sombra de bloque, me refiero al texto. ¿Ok? Entonces, teniendo seleccionado el texto, vamos a decirle un clic desde la parte superior, arrastramos y lo hacemos con control. ¿Qué hace control? Va a imantar de esta manera, fíjense, va a imantar lo que es la herramienta y me va a permitir hacerlo de manera correcta. Bien, una vez que tengamos esto, vamos a crear un par de nodos en medio de lo que es la propia herramienta. Vamos a disminuir un poquitito, con control también lo podemos hacer.
Y vean, vamos a crear un nodo en esta parte. ¿Qué es un nodo? Estos son los nodos de color. Cada nodo me indica básicamente que este color se va a representar justamente de ahí en adelante. Si yo selecciono este nodo y le doy un color, vean que me coloca el color tal cual. Ahora simplemente vamos a crear un nodo en el centro, doble clic justamente en el centro y vamos a acomodar el nodo para que quede en todo el centro de lo que es la herramienta. A este nodo puedo darle un color un poquitito más oscuro. ¿Cómo lo puedo hacer? O bien le doy un clic allí y justamente en el nodo y selecciono los colores, con lo cual se me abre este pequeño panel donde puedo bajar un poco el color. Ahí me lo baja directamente, vean. Le doy como ese efecto de degradé central. Puedo hacerlo así o bien puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo darle un clic sostenido a lo que es el color base en la parte inferior, en la barra de documento y seleccionar cualquiera de los colores que allí me aparecen. De las dos maneras es perfectamente plausible. Bien, una vez que tengamos esto aquí, vamos a aplicar ya efectos de luces, efectos de sombra y demás cositas que tienen este tipo de textos que se ven tan interesantes, ¿no? ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, vamos a empezar con el efecto de sombra de fondo. Vamos a colocar un fondo un poquitito más claro, no tan negro como este, para que se visualice bien la sombra. Vamos a dar un clic derecho, le decimos desbloquear y vamos a darle un color cualquiera de estos, puede ser en la parte derecha, en la barra de, digamos, en la barra de color puede ser este color. Y aquí vamos a decirle nuevamente, cuando ya le hayamos aplicado el color, le decimos un clic derecho y vamos a decirle bloquear. Con lo cual ya lo bloqueamos nuevamente y ya podemos trabajar sobre él. Ahora vamos a seleccionar la silueta. Recuerden, texto, silueta y sombra de bloque. Seleccionamos la silueta como tal, esta, a la cual le vamos a aplicar la misma sombra que acabamos de hacer allí, pero con ciertas modificaciones. Vamos a tomar la herramienta de sombra en la parte izquierda, herramienta sombra, véanla, clic en la herramienta sombra y la vamos a tomar del centro y vamos a bajarla hasta por debajo de lo que es la sombra de bloque. Vean, de esta forma, pero en este caso no vamos a aplicar una sombra interna, sino en la parte superior. Vean que me aparecen nuevamente estos dos cuadritos que antes estaban en la parte derecha, ahora aparecen en la parte izquierda. Y vamos a decirle herramienta de sombra normal, es decir, la sombra va a ser exterior. Con lo cual vamos a incrementar con el manejador del centro, incrementamos un poco la fuerza de esa sombra para que se vea un poquito más imponente, ¿no? En este caso ya vamos a decirle control K, lo que va a separar lo que es la sombra. Vean, si doy un clic por fuera y selecciono la sombra, vean que ya ahora lo tengo separada. Control Z y vamos a decirle clic derecho a la sombra como tal. Vamos a decirle orden y vamos a decirle hacia atrás. Por ejemplo, aquí podemos visualizar cualquiera de las capas. Si le digo hacia atrás de página, me lo manda hasta el fondo total. Si le digo, por ejemplo, hacia adelante de capa, me va a permitir bajar una capa a la vez, o avanzar uno, o avanzar o retroceder una. Ahí es una cuestión de que hagan lo que, digamos, que lo que le quede un poco más cómodo. En este caso, yo lo puedo hacer tanto aquí o lo puedo hacer con comandos, que para mí personalmente es un poquito más fácil de hacer. En este caso lo voy a decir control y vamos a buscarla lo que es la tecla ABPAC. En este caso, para mí, en el caso de lo que es de lo que es una laptop, en el teclado numérico normal de un computador, pues le será diferente. Pero fíjense que con este comando ya le puedo mandar lo que es la sombra al fondo. Vamos a hacerlo de la otra manera. Simplemente le digo clic derecho y vamos a buscar orden y hacia atrás de página. Pero ¿qué va a hacer esto? Vean, me lo manda totalmente hacia atrás de la página, con lo cual voy a tener que o bien subirla a 1 en este caso, o le puedo decir también desbloquear, clic derecho a lo que es el fondo, desbloqueo y aplico exactamente la misma situación. Le digo clic derecho, orden hacia atrás de página y luego nuevamente clic derecho y le digo bloquear, con lo cual ya pues tengo ahí la sombra perfectamente ubicada. Les presento todas las posibilidades que hay en este sentido para que ustedes seleccionen la que mejor se les dé, ¿no? Por comandos o con el clic derecho o como ustedes quieran. En ese caso pues ya es una cuestión más bien de cómo se acomodan a su método de trabajo. Cerramos este panel que no nos sirve ya de momento y ahora vamos a crear un par de efecticos más que por ejemplo, vamos a darle como por ejemplo lo que es el efecto de neón, ese efecto de neón interesante que se ve, que es como una barra de neón arriba. Vamos a tomar lo que es la silueta, en este caso, vean, recuerden, texto, silueta y sombra de bloque. Vamos a seleccionar lo que es la silueta y le decimos control D. Esto va a ser una copia de lo que es la silueta, de esta manera. Y vamos a decirle clic derecho, le decimos orden y le decimos hacia adelante de página, con lo cual la silueta va a pasar hacia el frente completamente. Ahora le aplicaremos una línea de contorno
Simplemente vamos a la barra de herramientas, perdón, a la barra de color, buscamos el color blanco y en vez de decirle clic izquierdo le decimos clic derecho. Con lo cual vean que ahora tengo una línea de contorno y buscamos también el tintero sin color y le decimos clic izquierdo para quitar el color a ese, digamos a esa silueta. Ahora simplemente la acomodamos donde realmente ustedes quieran acomodarla. Yo prefiero acomodarla más o menos aquí para que se vea, digamos, interesante, se vea bien. Y ahí se ve un poco interesante. Y ahora vamos a incrementar un poco, vamos a darle un poco de fuerza a esa línea de contorno en la parte central. Vean, en toda la barra central de arriba. Vamos a visualizar la pluma y vamos a decirle un clic en la, digamos, en la flechita que se me presenta, en la anchura de contorno. Y buscamos un contorno más ancho. Puede ser, realmente aquí ya ustedes pueden explorar un poco. Yo prefiero darle un ancho un poco interesante para que se vea imponente. Pero yo creo que tal vez un 8 estaría bien. Creo que ahí está perfecto. Listo. Entonces, ahora ya tenemos el contorno. Ahora, esto sigue siendo una línea con un contorno que el contorno es inexistente. Lo que existe es la línea. Yo necesito tener esto como un vector complejo. Es decir, que sean dos líneas en vez de una. ¿Cómo lo convierto? Bueno, es muy sencillito. Vamos a decirle en la pestaña objeto en la parte superior izquierda, objeto. Y buscamos el comando que dice convertir contorno en objeto. ¿Correcto? Y vean que ahora ya es un objeto complejo donde puedo decirle la pestaña ver líneas de dibujo y vean que son dos líneas en vez de una sola. Vamos a regresarlo nuevamente, ver líneas de dibujo y buscamos lo que es mejorado. Listo, ya empezamos a visualizar más o menos cómo va quedando nuestro texto. Ahora simplemente tomamos nuevamente lo que es el efecto que acabamos de crear, ese efecto a lo que vamos a aplicar el neón, esa línea, y vamos a aplicarle un efecto muy interesante que no lo aplicamos en el capítulo pasado o en el remake o en la parte pasada de este video como tal, porque esto es un remake. Vamos a aplicarle un pequeño fundido que va a hacer un poco más realista ese efecto de neón. ¿Cómo lo haremos? Vamos a decirle efectos, vamos a buscar, a visualizar desenfocar y buscamos el último efecto que dice fundido. Recuerden que estos efectos son de CorelDRAW 2021, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Le decimos fundido allí y va a pasar esto. Bien, vamos a disminuir la anchura del fundido. ¿Para qué? Para que se haga un poquito más fuerte. Tal vez vamos a ponerla un 3, puede ser. Quiero que sea un fundido pero muy suavecito. No quiero que sea demasiado evidente. Y vamos a explorar entre el modo. Vamos a buscar, por ejemplo, lineal. Y vamos a ver si se ve un poquito mejor. O gaussiano. Ya es una cuestión de que ustedes pues seleccionen el que mejor les parezca. Yo voy a escoger el cóncavo y le decimos... vamos a bajarlo un poco más, tal vez un 2. Vean, ahí ya creo que se ve un poquito mejor. Es simplemente como para darle un poquitito más de realismo. Le decimos OK y ya vamos a tener el fundido aplicado. Bien, una vez que tengamos esto listo allí, vamos a aplicar ya un efecto de neón como tal. Vamos a buscar lo que es la herramienta de sombra. En la parte izquierda, en la barra de herramientas, seleccionamos la herramienta de sombra. Clic en la herramienta de sombra y vamos a aplicar una sombra, pero en este caso simplemente vamos a arrastrarla del centro un poquitito hacia afuera. Ojo, teniendo en cuenta que tenemos que seleccionar primero lo que es justamente la línea que acabamos de crear. Control Z, herramienta sombra y aplicamos una sombra muy sencillita. Vean, seleccionamos y aplicamos una sombra. Vamos a moverla un poco para ver porque me está generando un pequeño errorcito. Sombra. Tal vez no me la genera con el fundido. En ese caso, si se les presenta ese pequeño error, regresemos el fundido. En este caso vamos a decirle Control Z, vamos a ampliarlo un poco, aquí, listo. Vamos a aplicar primero la sombra antes que el fundido para que no me genere ese error. Herramienta sombra y aplicamos una sombra por encima exactamente, justamente por encima. Y aplicamos una sombra exterior. Tengan en cuenta que tenemos la sombra interior activa, entonces vamos a activar sombra exterior. Con lo cual la sombra ahora va a pasar al exterior, entonces podemos ampliar un poco el tamaño, el grosor de esa sombra para que sea mejor, pero esto no va a hacer que el efecto se vea, digamos, como originalmente debe ser, como ese efecto de neón. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Simplemente el color, vamos a cambiar el color, vamos a buscar tal vez el color exactamente el que utilizamos, un azul puede ser, y vamos a buscar en la pestaña de modo de color, modo de fusión, en vez de multiplicar le vamos a decir añadir, y esto va a hacer que esa sombra genere ese aspecto de luz. Podemos ampliarla al máximo con el manejador, vean, ampliarla para que se vea bien, y podemos reducir un poco el fundido, un poquitito, para que no se vea demasiado luminoso. Si ustedes quieren que se vea más luminoso todavía, podemos simplemente decirle Control K. ¿Para qué? Para separar lo que es, vean,
lo que es digamos, el efecto como tal, control Z, y podemos decirle control D. Eso va a duplicar. Si a usted le pasa esto, que le duplica no exactamente en la posición del objeto original, podemos darle clic en lo que es el espacio de trabajo y buscar la parte de arriba, en donde están los dos manejadores X y Y, sobre la distancia de duplicado. Aquí simplemente le decimos 0 y 0. Con lo cual, cada vez que yo vaya a duplicar, me va a duplicar en el eje X, me duplica en 0, y en el eje Y me duplica en 0. Con lo cual, selecciono lo que es la sombra nuevamente y al decirle control D me la duplica encima, y eso incrementa el valor de luz para que se vea un poquito más, digamos, más concentrada, ¿no? No más luminoso en sí, sino más concentrada la luz. Bien, vamos a dejarlo ahí para que se vea bien. Y ahora vamos a aplicar un par de efectos de sombra, ¿no? De sombra de luz como tal. Este efecto ya lo hemos visto en algunos de los videos del canal. Voy a dejarle una tarjetita por aquí para que lo puedan ver. Creo que fue uno de los primeros videos. Pero esto es un efecto muy sencillito de aplicar. Simplemente vamos a buscar lo que es la herramienta elipse, que la encontramos en la herramienta rectángulo. Le hacemos un clic sostenido allí y buscamos herramienta elipse o su comando F7. Vamos a crear una elipse. Simplemente arrastramos y con control lo hacemos de manera perfecta. No es tan necesario, pero yo creo que es importante también para que vean cómo se hace pues una elipse de manera correcta. Le damos un color, es muy importante darle un color porque si no, no aplicamos el efecto de sombra. Ahora vamos a seleccionar lo que es la sombra. Justamente en la parte inferior izquierda encontramos lo que es la herramienta sombra y simplemente damos una sombra como lo hemos estado haciendo todo el tiempo. Damos una sombra y esta sombra vamos a ampliarle lo que es el fundido tal vez al máximo. Vean, simplemente la parte superior, aquí donde está la hojita, ampliamos el fundido al máximo y vean que la sombra se difumina bastante, con lo cual ese efecto se va a ver mucho mejor. Tal vez le damos un poquito de fuerza con el manejador central, un poquito de fuerza para que no se pierda tanto, y pues justamente cuando tengamos esto listo, vamos a buscar la herramienta selección y vamos a decirle control K. ¿Qué va a hacer esto? Nuevamente, lo repito un montón de veces, pero es importante que se les quede grabado para que ustedes empiecen a aplicar este tipo de efectos, ¿no? Esto va a separar lo que es la sombra, pero antes de separarla, control Z, antes de separarla, vean que todavía la tenemos ahí unida al objeto inicial. Antes de separarla, es importante darle el efecto de modo de fusión añadir. Vamos a seleccionar la sombra, fíjense, no vamos a seleccionar el objeto, vamos a seleccionar la sombra. Cuando seleccionamos la sombra, nos va a aparecer todas las opciones de sombra en esta parte. Si la sombra estuviera separada, vamos a separarla para que lo vean, ya no voy a poder tener esos efectos porque la sombra pasará a ser un objeto en vez de un efecto en cuestión. Vamos a decirle control Z, con lo cual ahora nuevamente la sombra hace parte del objeto y seleccionamos la sombra. Una vez que tengamos la sombra, podemos buscar en la parte superior donde dice multiplicar, le decimos añadir. Y ahora, en vez de el color negro al ladito, justamente, en vez de color negro le podemos poner el color blanco. En este caso el color aquí no es tan importante porque podemos cambiarlo en un momentito. Bien, una vez que tengamos el color blanco, vamos a decirle control K ahora sí. Y con esto ya tomamos lo que es el objeto nulo, el objeto inicial, y le decimos suprimir para eliminarlo por completo. Vamos a reducir un poco ese efecto de luz y vean que ahora cada vez que acerco la luz a mi texto, vean que va a adquirir un poco más de fuerza. Entonces vamos a duplicarlo, control D. Vamos a poner uno más o menos por aquí y vamos a crear un par de efectos más de luz con esto. Vamos a crear ese efecto de luz de línea que digamos que les mencioné hace un momento y vamos a decirle control D para duplicar un poco más. Pero fíjense, cada vez que yo hago un movimiento digamos, cada vez que hago un movimiento del objeto sin deseleccionarlo, voy a activar las opciones de duplicado. Entonces es importante seleccionar primero en la parte externa, en esta parte, en la parte fuera del espacio de trabajo, o básicamente no tener seleccionado nada, y luego sí seleccionar el objeto para que no entren en vigor los efectos de, digamos, las opciones de duplicado. En este caso simplemente le digo control D y ahora vamos a bajarlo de la parte superior del centro, vean. Y con la tecla Shift voy a hacerlo de manera simétrica, tanto de arriba como para abajo. Y vean que ahora me crea ese efecto interesante allí. Y puedo también hacerlo por los laterales. Vamos a ampliarlo bastante. Realmente el tamaño en este momento no es importante. Es más importante que quede perfecto el efecto. Y vamos a decirle control D nuevamente. O podemos decirle simplemente tomar lo que es la herramienta, bajarlo un poco, Shift. Y ahora
teniendo seleccionado esto, esto es un método de copia, es muy importante porque ahora a la hora de tenerlo podemos copiar de muchas formas, ¿no? Podemos decirle control D o podemos hacerlo de muchas formas. En este caso yo puedo también copiarlo con el propio mouse. Con el mouse yo simplemente tomo, por ejemplo, de la parte superior, bajo, le digo Shift y ven que ahora es como si fuera a crear uno, o digamos es como si fuera a disminuir el tamaño, pero en realidad voy a crear uno nuevo. Simplemente teniendo el Shift seleccionado y la tecla, Shift más el botón izquierdo del mouse y le sumo el botón derecho, con lo cual crea una copia directamente ahí con el tamaño deseado. Esto es muy importante aprenderlo para agilizar mucho todo este tema del trabajo, ¿no? Aquí les voy a dejar un videito para que ustedes vean todos estos trucos de copia y pues se puedan empapar más del problema, ¿no? Vamos a disminuirlo un poco en la parte superior derecha. Vamos a disminuirlo y con Shift pues lo podemos hacer de manera simétrica. Vean, y vamos a darle un color, puede ser a la línea externa, a este que tenemos acá. Le decimos un clic y vamos a darle un color, por ejemplo, el propio color azul que estamos manejando, para que ese azul se vea un poquito más interesante. Podemos tomar el del centro y tal vez ampliarlo un poco más para que sea mejor, acomodarlo. Ya es una cuestión aquí de que empiecen a jugar para que adquiera la forma que ustedes quieran y pues les parezca mejor, ¿no? Yo en este caso voy a disminuirlo un poco tal vez de los lados, de la parte superior, y ampliarlo un poco de la parte de los lados también de aquí, de la anchura, y todo con la tecla Shift. Ahora, teniendo todo esto listo para aplicarlo, es importante saber cuáles son los límites, porque yo aquí seleccionando cada cosa puedo ver los límites de la imagen, pero ¿cómo sé cuáles son los límites de todo el conjunto? Muy sencillo, le digo ver, pestaña de ver en la parte superior izquierda, ¿sí? Y vamos a decirle líneas de dibujo, con lo cual vean que ahora puedo ver todas las líneas que conforman mi conjunto. Entonces simplemente lo puedo tomar encerrándolo y le digo control G, y con eso pues ya lo agrupo, ya puedo moverlo sin que pues se me desordene todo, ¿no? Vamos a decirle nuevamente en la parte superior izquierda ver, mejorado, con lo cual regresamos, y ahora este efecto podemos ya empezar a colocarlo en nuestro texto. Vamos a disminuirlo un poco con la parte, lo tomo de la parte superior derecha y con la tecla Shift lo hago de manera simétrica y podemos ya colocarlo donde nosotros creamos que se ve interesante. Yo por ejemplo lo puedo colocar más o menos por aquí o tal vez por acá. Ya es una cosa de explorar un poco. Vamos a duplicarlo y vamos a colocarlo uno más o menos por aquí. Tal vez este lo hago un poco más grande, puede ser con la tecla Shift. Lo hago de manera imantada y ya es una cosa que ustedes pueden colocarle más, menos, como ustedes quieran realmente. Y vean que este efecto de luz también me sirve un poco para intensificar la luz en algunos de los puntos del texto. Si yo quiero que esa intensidad se vea pero no sea tan invasiva, puedo bajarle el tono de color. En este caso puedo seleccionar un color, tal vez un gris. Vean que cada vez que selecciono un gris más oscuro va disminuyendo un poco y ya puedo controlar un poco más esas luces. Simplemente le digo control D si la quiero duplicar y posicionarla en otro lado tal vez para que adquiera un poco esas luces que se ven interesantes en el neón, ¿correcto? Y pues nada más, chicos y chicas, yo creo que intenté explicarlo lo más detalladamente posible. Tampoco pues quería demorarme aquí un montón porque estos videos pues suelen ser un poco largos. Sin embargo, espero que este video remake de estos efectos de neón les haya servido. Espero haber resuelto sus dudas al respecto. Si tienen dudas sobre este tipo de efectos o de cualquier efecto que se presente en el canal, pueden hacérmelo saber en la caja de comentarios y pues estaremos resolviéndolos tal vez en un directo y demás. Recuerden que estamos aquí para apoyarnos, para aprender un poquito más, y recuerden darle like, compartirlo, suscribirse y todas esas cosas que hacen aquí en YouTube para que pues seamos más, cada vez más, y que sigamos creciendo en este bonito canal. Por mi parte nada más, chicos, nos estaremos viendo en el próximo video con más diseño.